Ecuatorianas y ecuatorianos, buenas tardes. El día de hoy analizaremos la pertinencia jurídica de la sentencia emitida por la Corte Constitucional en el llamado coloquialmente caso Pilsen. Y es así que, para contextualizar la situación jurídica, tendremos que hacer un breve recuento de lo que sucedió en este caso. Y todo inicia allá por el año 2010, en el cual un grupo de ex trabajadores de empresas afines a Cervecería Nacional, que se encontraban tercerizados y no prestaban directamente sus servicios para esta compañía multinacional, presentan un reclamo ante la Dirección Regional del Trabajo solicitando que se determine y se cuantifique el valor a recibir por concepto de utilidades. Tomando en cuenta que ya había dicha entidad o dicha cartera de Estado, se había pronunciado años atrás respecto a un caso similar que fue el caso Holcim, dándole la razón a los ex trabajadores. Pero en el caso concreto de Pilsener, la Dirección Regional de Trabajo establece que ellos no tienen competencias para determinar derechos individuales del trabajo y para establecer si estos trabajadores o ex trabajadores solicitantes tenían o no derecho a percibir esas utilidades y a cuantificarlas en dicho sentido. Por lo cual este grupo de trabajadores interpone un reclamo o una impugnación a dicha decisión para que sea el ministro de Trabajo de la época quien ratifique lo resuelto por el director regional de trabajo o lo revoque favoreciendo a los ex trabajadores. El señor director regional, el señor ministro de Trabajo establece que ciertamente Cervecería Nacional ha precarizado el trabajo de estas personas, que ciertamente Cervecería Nacional se colocó en un punto ciego de la normativa de aquella época en la que permitía la tercerización y que Cervecería Nacional vulneró los derechos de los trabajadores al no darles una relación estable laboral, pese a que estos trabajadores tenían o venían desde el año 1990 prestando sus servicios para Cervecería Nacional. El ministro de Trabajo determina que Cervecería Nacional hace un juego, aprovechándose de los vacíos legales, para, de entre 4 compañías relacionadas con Cervecería Nacional, mover a los trabajadores por periodos de 3 meses y así de esta forma tenerlos permanentemente con contratos a prueba dentro de un mismo ejercicio fiscal y así aprovecharse de los vacíos legales. Sin embargo, el ministro de Trabajo establece que no cuenta él con competencia para determinar derechos individuales de trabajo, peor aún para cuantificarlos y asignarlos. Que lo que la ley determina es que él pueda, en caso de no pago de utilidades, evidenciar aquello, pero no pueda ordenar pagar ni pueda él ejecutar ese pago, dejando a salvo que un juez laboral o un juez de trabajo realice dicha función. Ante esa resolución del ministro de Trabajo, un trabajador o ex trabajador de la Cervecería Nacional presenta una acción de protección ante el juez 12 de lo civil de aquella época, estableciendo que se ha violado el principio de igualdad por cuanto a los trabajadores de Holcim se les dio frente a una situación jurídica similar, se les dio un trato diferente que el recibido a los ex trabajadores de Cervecería Nacional. Y también se establece que se vulnera la seguridad jurídica por cuanto el señor ministro de Trabajo no motivó de forma adecuada su negativa a no darle paso a la petición de los ex trabajadores. En esta acción de protección es muy necesario determinarlo y explicarlo así. No se cuenta como legitimado pasivo a Cervecería Nacional. Es una acción de protección cuyo legitimado activo es este ex trabajador de cervecería, quien demanda como legitimado pasivo al Ministerio de Trabajo en la persona de su ministro. Así las cosas, el juez 12 de lo civil de la época da con lugar o declara con lugar la acción de protección y establece que el ministro de Trabajo tendrá que emitir una nueva decisión
en la cual se respete la seguridad jurídica, se respete el principio de igualdad y que actúe de forma similar a como se actuó por la misma cartera de Estado en el caso Holcim. Luego de notificada esta decisión dentro del término de ley, Cervecería Nacional, como tercer interesado, presenta o interpone un recurso de apelación. También el Ministerio de Trabajo, legitimado pasivo reconocido en dicha causa, interpone un recurso de apelación y el legitimado activo también presenta un recurso de apelación, indicando que si bien el juez de trabajo envía a que el ministro de Trabajo derogue la resolución anterior y proceda conforme a criterio de este es lo correcto, es decir, ordenar pagar las utilidades, debe cuantificarlo el mismo juez cuánto es el valor a percibir por dichas utilidades. Sube por sorteo esto a la tercera sala de lo penal de la época, sala que se convierte en constitucional desde luego, y la tercera sala, dentro de otros razonamientos, pero los más importantes, establece ratificar la sentencia subida en grado y además cuantifica, en base a los reportes que el SDI de la época remitió de los ejercicios fiscales 1990 y 2005, determina que el valor a pagarse por utilidades es de más o menos 90 millones de dólares, porque aquello corresponde al 15% del monto total de utilidades reportadas por Cervecería Nacional en esos ejercicios fiscales. Y al Cervecería Nacional no haber tenido ni un trabajador inscrito o afiliado en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, entonces ese 15% le correspondería exclusivamente a ellos. Además, la tercera sala de lo penal constitucional para la ocasión establece que tendrá que el ministro de Trabajo o la Dirección Regional de Trabajo, en aplicación de esto, convocar a todos los trabajadores que hayan prestado sus servicios a estas 4 compañías tercerizadoras para que reclamen sus derechos. Además, la tercera sala de lo penal constitucional para la ocasión determina que los 90 millones de dólares que se cuantificaron sean consignados en la cuenta del juzgado 12 de lo civil, cuenta que pertenece o pertenecía al Consejo de la Judicatura, y que sea el juez quien también convoque por la prensa a todos aquellos ex trabajadores que hayan prestado sus servicios en dichos ejercicios fiscales a estas compañías tercerizadoras que indirectamente se las entregaban la mano de obra o los servicios laborales a la Cervecería Nacional para que se determine aquello. Con esto de aquí, la Cervecería Nacional presenta una acción extraordinaria de protección que es conocida desde el año 2011 por la Corte Constitucional. Acción extraordinaria de protección en la cual dentro de su trámite se convocó a audiencia pública para escuchar a todos los involucrados en este tema. Se escuchó además a varias cámaras industriales del Ecuador, a varios grupos sindicales del Ecuador que en una forma u otra fueron a aportar respecto a esto y fueron a decir por qué la Corte Constitucional debía dar paso a la acción extraordinaria de protección o por qué la Corte Constitucional no debía dar paso a la acción extraordinaria de protección. ¿Cuál es la petición concreta de la Cervecería Nacional? Primero, que se declare vulnerado el derecho al debido proceso y a la motivación, por cuanto a criterio de la Cervecería Nacional, las 2 resoluciones jurisdiccionales, tanto la del juez 12 de lo civil como la de la tercera sala, no habían contado con motivación suficiente y no se ajustaban a los parámetros establecidos por la misma Corte Constitucional para la motivación. Y la segunda, que se había violentado el debido proceso de Cervecería Nacional, por cuanto no existía o no se la había contado o tomado en cuenta a esta como legitimada pasiva en dicha causa, no había sido citada con la acción de protección que da origen a este tema, y si bien compareció a la tercera sala de lo penal en la apelación, compareció como un tercero interesado, pero jamás fue citado, lo que a criterio de Cervecería Nacional se violan sus derechos. La Corte aboca conocimiento de esto, la Corte Constitucional, como dijimos, convoca audiencias públicas y se escuchan
a todos los interesados, al grupo de trabajadores que presentó la acción de protección, a otros grupos de trabajadores afines, al sindicato de trabajadores actuales de Cervecería Nacional, a un grupo sindical que estaba a favor de estos ex trabajadores tercerizados, a varias cámaras industriales del país que estaban a favor de Cervecería Nacional y a Cervecería Nacional propiamente. Así las cosas, ahora el 18 de abril del 2018, 7 años después, la Corte Constitucional llega a los siguientes razonamientos que es importante analizarlos. Primero, la Corte establece 3 premisas fundamentales. La primera, analizar si la resolución de la tercera sala de lo penal constitucional para la ocasión o constitucional ad hoc para fines de esta conferencia o esta conversación cumplió con el debido proceso en cuanto a la motivación. La Corte Constitucional establece que ellos han determinado en varias sentencias cuáles son los parámetros para medir si una decisión judicial o una decisión administrativa que defina o decida derechos cumple con la motivación. Así las cosas, debe tener o debe contar con los componentes de comprensibilidad, razonabilidad y lógica. En el criterio de la Corte Constitucional, la sentencia de la tercera sala de lo penal carece de motivación al no contar con lógica y no contar, por ende, con comprensibilidad. Al establecer que la tercera sala de lo penal, si bien señala cuáles son los puntos jurídicos en discusión, en el desarrollo de los mismos no concreta o no aterriza la idea en la motivación jurídica, por lo cual se desprende que dicha decisión carece de lógica y al carecer de lógica no es de fácil entendimiento. No es comprensible una resolución que no se ajusta a lo que se está exigiendo. En ese orden de ideas, la Corte Constitucional pasa a analizar la decisión del juez 12 de lo civil, que es la decisión finalmente impugnada y que conoció la tercera sala de lo penal. Y en el mismo orden de ideas, la Corte Constitucional, establece que si bien tiene razonabilidad la decisión del juez 12 de lo civil, también carece de lógica y carece de comprensibilidad, por lo cual tampoco cumple con los presupuestos o con la garantía de motivación establecida en la Constitución de la República. Luego la Corte Constitucional pasa a analizar la resolución del ministro de Trabajo, en la que se determina que tampoco se cumple con la motivación ni con la seguridad jurídica y que se rompe el principio de igualdad, porque si bien el ministro de Trabajo ha hecho y ha evidenciado esta forma mañosa en que la Cervecería Nacional, aprovechándose de los vacíos legales, pudo contratar por mucho tiempo a los trabajadores sin tener una relación directa, el ministro de Trabajo no justifica por qué a criterio de este debe despegarse o debe desprenderse del criterio previo que tuvo también el Ministerio de Trabajo para atender la necesidad de Holcim. Determina que debe procurarse por parte del ministro de Trabajo o del Ministerio de Trabajo llegar a una conciliación y a una mediación con Cervecería Nacional y con los trabajadores o ex trabajadores que reclaman en cuanto al valor a recibir y al tiempo en que lo van a recibir. La Corte Constitucional determina que el derecho a percibir utilidades por parte de esos ex trabajadores está comprobado. Lo que no está comprobado es el monto a recibirse. Entonces, que ese monto tendrá que nacer de una conciliación o de una motivación
mediación entre el Ministerio de Trabajo, la Cervecería Nacional y el grupo de extrabajadores, para luego de llegar a un acuerdo de cuánto es el monto a percibir, se llegue a un acuerdo en cómo va a ser recibido ese valor o cómo va a ser consignado, para lo cual tiene el Ministerio de Trabajo 90 días para informar a la Corte Constitucional cuáles fueron los resultados de esa mediación. En caso de que no se llegue a esa mediación, el Ministerio de Trabajo deberá determinar directamente cuál es el valor que estos extrabajadores debieron percibir o deben percibir por concepto de utilidades no pagadas. Luego, la Corte Constitucional analiza si los jueces constitucionales o los jueces en ejercicio de conocimiento de garantías jurisdiccionales incurren en el delito de prevaricato. Análisis realizado por la Corte que consideramos es muy prolijo y muy importante de analizar, por cuanto adecuadamente la Corte Constitucional establece que un juez, en el conocimiento y en la resolución de una garantía jurisdiccional, no podrá incurrir en prevaricato, porque el prevaricato de forma llana consiste en actuar contra ley expresa. El garantismo constitucional exige de que los jueces vayan más allá en ese desarrollo de los derechos, en la aplicación de los mismos para garantizar y para evitar la vulneración de algún derecho o para evitar alguna afectación. En ese orden de ideas se han esgrimido muchos comentarios de varios sectores jurídicos y no jurídicos, en los cuales se determina que es una torpeza de la Corte Constitucional decir aquello, porque todos los jueces son constitucionales, criterio del cual nos apartamos diametralmente. La Corte Constitucional, respecto al prevaricato, en el conocimiento de garantías jurisdiccionales, ha actuado de la forma más coherente y más garantista posible, por cuanto un juez, para evitar la vulneración de derechos o para ratificar que no se vulneren los derechos o para ratificar la plena vigencia de esos derechos, debe desarrollar, en base a lo que dice el artículo 11 ordinal octavo de la Constitución, todas las garantías o todas las cuestiones jurídicas pertinentes en el ejercicio y en la protección de esos derechos, desarrollando los mismos si acaso es necesario, por lo cual estar ajustado o estar atado a una norma positiva que en algunos casos se desprende o se desapega del espíritu constitucional garantista es un absurdo, por lo cual, enhorabuena, la Corte Constitucional ha precisado que los jueces en el conocimiento de garantías jurisdiccionales no cometen prevaricato. Y contestando esas desafortunadas y paladinas, si se quiere, criterios de algunos abogados respecto a este punto en concreto, si bien es cierto todos los jueces son constitucionales, pero la Corte ha sido clara en determinar en el ejercicio o en el conocimiento o en la resolución de garantías jurisdiccionales. Así las cosas, un juez constitucional, si bien debe ver muy de cerca la Constitución, los tratados internacionales, la norma supraconstitucional, la jurisprudencia constitucional, en la decisión que tome en el trámite de una causa penal o no penal, no es menos cierto que debe vigilar de cerca lo que dice también la norma positiva. En cambio, en una causa o en un proceso constitucional, el juez no puede estar atado a lo que diga la norma positiva infraconstitucional y debe poder desarrollar los derechos de la forma más garante posible. Pero, por ejemplo, no es lo mismo que un habeas corpus se declare nulo un proceso penal previo que si un juez se enfrenta con una petición de habeas corpus y lo que realmente procede es una acción de protección, el juez pueda reemplazar ese vacío en el derecho en virtud del principio iura novit curia. Atención, esta decisión de la Corte Constitucional no da patente de corso para que los jueces en el trámite de una garantía jurisdiccional vulneren el derecho procesal constitucional o vulneren la norma constitucional o supraconstitucional. Lo que dice es que si el juez, en el contexto de atender una garantía jurisdiccional, debe ponderar derechos y establecer que lo que dice la norma positiva no protege o no tutela eficientemente un derecho, este puede irse contra la ley para garantizar ese derecho.
Finalmente, puntualizar un detalle importante. Consideramos y con profundo respeto que la Corte Constitucional tampoco cumple en esta sentencia su examen el tema de la motivación, por cuanto se refiere a normas y se refiere a desarrollo constitucional que se ha dado luego de las audiencias públicas, se ha dado luego de las actuaciones de los jueces cuyas decisiones han sido cuestionadas, se ha dado luego de que esta acción extraordinaria de protección fuese presentada. Es decir, si la acción extraordinaria de protección fue presentada en el 2011 y los actos cuestionados de inconstitucional fueron efectuados antes del 2011, mal puede hacer la Corte de aplicar sentencias de la misma Corte desarrolladas o publicadas en el 2012, porque evidentemente los jueces que actuaron en el 2010 o en el 2011 no conocían que en el futuro la Corte iba a desarrollar tal o cual jurisprudencia o tal o cual precepto constitucional. Finalmente la Corte decidió, pasaron 7 años para que la Corte resuelva este caso Pilsener. La decisión de la Corte la compartimos en un 80%, estamos de acuerdo en el tema del prevaricato, estamos de acuerdo en que se abusó del derecho constitucional en el caso Cervecería Nacional y esperamos que esta reparación integral que la Corte Constitucional ha decidido tomar no siga vulnerando los derechos de ex trabajadores que, víctimas de un sistema laboral precario que existió para la época, puedan por fin, después de tantos años, hacer valer sus derechos y que estos sean reconocidos, sean respetados y sean consagrados. Buenas tardes.